Bien, seguimos conversando con el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echavarría, expresidente de Costa Rica. Y realmente tenemos una cantidad de preguntas que quisiéramos ver si cubrimos alguna. Presidente, es cierto que el origen del país produjo el producto que hoy tienen, pero en el camino se produjeron eventos de institucionalidad, eventos de no tener ejército, por ejemplo, cosa que choca con, por ejemplo, con Guatemala o con El Salvador. Nunca han tenido no han pasado eso, a pesar de que son 5 países que nosotros desde aquí del Caribe vemos como que son los hermanos de Centroamérica, pero son 5 países totalmente diferentes. Presidente, allá hay reelección presidencial en la Constitución. Hemos tenido periodos en que hemos tenido reelección y periodos en que no hemos tenido reelección. Yo estuve en el gobierno cuando fui ministro de don José Joaquín Trejos. En ese gobierno se aprobó quitar la reelección. Teníamos reelección y la reelección no podía ser continua. Había que esperar 2 gobiernos. Entonces terminaba, había que esperar 2 turnos. ¿Cuántas modificaciones de constitución tuvieron ustedes para esas cosas? Para esto de la reelección, varias. Se hizo cambios en los 30, se hizo cambios en el 49 cuando se dio la Constitución. ¿Ahora nueva. cómo está? Ahora, a mi modo de ver, de una manera equivocada, el presidente Arias, que había sido presidente, quiso volver a ser presidente. En el gobierno de José Joaquín se había quitado la reelección, lo que tuvo desventajas también. Y el presidente Arias quiso volver. En el Congreso no había mayoría para hacer el cambio. Bien. Y una sala constitucional dijo que el cambio de la Constitución había estado mal hecho y que se volvía al régimen anterior. Lo cual, a mi modo de ver, fue equivocado y fue un daño a nuestra institucionalidad. Bien. Presidente, el Tratado de Comercio de los países de Centroamérica y el Caribe, ¿ha sido beneficioso o no para Costa Rica? Ha sido beneficioso. Ha sido beneficioso. Presidente, en el caso de los Figueres, aunque en un momento dado usted lo adversó por razones de campaña política, ¿cómo ve usted y Costa Rica a la familia Figueres como presidente? Don Pepe Figueres fue uno de los grandes hombres de Costa Rica del siglo XX. Él y el doctor Calderón Guardia, que son, digamos, los 2 grupos. Calderón Guardia, el grupo social cristiano, de mi familia política, don Pepe, el grupo socialdemócrata. Ambos fueron 2 líderes muy importantes que en mucho significaron cómo se desarrolló Costa Rica en los últimos 60, 70 años. Hoy día, esa situación ya ha sido superada por la historia. Nuevos grupos políticos se han formado que ya no están relacionados con estos orígenes de estos 2 partidos. Hay más alternativas y hemos ido a un sistema de multipartidismo en el cual la toma de decisiones se ha hecho muy complicada y muy difícil. Presidente, ¿es posible hacer una campaña presidencial con buenos resultados, es decir, ganar unas elecciones sin el apoyo del sector privado, sin una Odebrecht que le cubra los gastos, o sin una Telefónica francesa que le cubra los gastos? ¿O hay que involucrarse con el sector privado para ganar unas elecciones? Bueno, hay que involucrarse con el sector privado para ganar unas elecciones, porque del sector privado salen ideas, salen pensamientos, salen intereses que se manifiestan en la vida social. ¿Y cómo uno recibe la ayuda sin hacer? ¿Y cómo se recibe la ayuda sin hacer el compromiso? Haciendo que sea transparente la ayuda. Lo importante es que sea transparente la ayuda. Que quien da para una campaña quede claramente establecido, que sea público quien da para una campaña. Yo creo que esa es la regla más importante de control de las campañas políticas y de la participación en las campañas políticas, porque toda la gente sabe quién ha influido, quién tiene intereses. Y de acuerdo con eso toma sus decisiones. Y por la otra parte, tiene que haber un financiamiento público importante para las campañas. De manera que la mezcla de las 2 cosas haga que los partidos y los políticos puedan tener una independencia. ¿Cuántos secretarios de la OEA fabricó Costa Rica? ¿Más de 2? 1. ¿Solamente 1? Solamente 1 se ha fabricado en Centroamérica. Yo te entendí que... Hubo muchos candidatos.
pero solo uno que ganó. Los uruguayos son los que tienen una presencia desmedida en la Secretaría de la OEA. La globalización es inevitable, pero ha sido buena. Evidentemente, si nosotros vemos lo que ha pasado en el mundo con la disminución de la pobreza, es extraordinario. Si vemos lo que ha pasado en el mundo en la época del crecimiento de los intercambios entre las naciones, es la época en que aumentó la educación en el mundo, aumentó la expectativa de vida en el mundo, disminuyó la pobreza, aumentaron las clases medias. Ha sido una época más brillante de nuestra historia. Desdichadamente, también se generaron en algunos casos algunas situaciones de desigualdad, de crecimiento de la desigualdad, que han creado resentimientos porque no fueron adecuadamente atendidos con las medidas internas de los países, que deberían haber sido atendidos para evitar esos resentimientos, y esos resentimientos tienen un costo político, y esos resentimientos dan resultados como Trump, o como la salida de Inglaterra del mercado europeo. O como la entrada de los nazis en el Parlamento alemán. Esas son cosas muy complicadas que están pasando. Hay un tema que puede ser de mucho interés para los que nos están viendo, y hay que pensar en ello. Las relaciones de la República Dominicana y Costa Rica, tras el acuerdo de libre comercio, se han modificado sustancialmente. ¿En qué productos se desarrollan los intercambios comerciales entre nuestros dos países en ese marco? Yo tuve la suerte de que a mí me tocó estar en la negociación con República Dominicana, fue mi gobierno el que se llevó a cabo Usted tuvo relaciones con dos gobiernos, con Leonel Fernández y con Hipólito Mejía, ¿verdad? Con don Hipólito y con don Leonel, con los dos. Y magníficas relaciones, ciertamente, y yo tuve una inclinación hacia el Caribe muy fuerte. También hicimos un tratado de libre comercio con CARICOM. De manera que yo volqué mucho la política nuestra hacia el Caribe, porque Centroamérica debería ver mucho más hacia el Caribe. Nosotros somos parte de una cuenca, es la misma cuenca caribeña. Nosotros somos también caribeños. Y el no darnos cuenta de eso nos limita posibilidades de cooperación, de intercambio, de complementariedad, que pueden ser muy importantes. Y realmente hay cada vez más inversiones dominicanas en Centroamérica y centroamericanas en República Dominicana, mayor intercambio de bienes. No creo que hayamos llevado a su nivel óptimo esta situación. Creo que es algo donde que tenemos mucho que crecer. Estas son siempre obras en proceso, no son obras terminadas. Son obras en las cuales necesitamos hacer mucho más de lo que hemos hecho. Y yo creo que estas relaciones entre nosotros, que siempre han sido buenas, deben ser mucho más profundas. Hablábamos fuera del aire, antes de usted comenzar la entrevista, de lo sorprendente que es la reducción del tiempo, el poco tiempo que hay entre el anuncio de una obra y su ejecución. Y tuvimos un tiempo en Costa Rica, algunos 20 días, haciendo vida común, y vimos que eso era una constante en muchos aspectos. Y yo quería preguntarle, ¿está el secreto quizás en que usted tiene un congreso unicameral? Porque aquí tenemos 220 legisladores que duran 10 años para aprobar una ley. Entonces, la forma de tener esa forma de parlamento unicameral y la organización institucional de ustedes, ¿ayuda mucho a lo que es llevar a cabo alguna política de Estado? ¿O es lo más recomendable? Cuando teníamos un sistema bipartidista, cuando había dos partidos, que no era que fuera prohibido ver otros, había diputados de minorías, pero había dos partidos que tenían el 90% del voto. Cuando estábamos en esas condiciones, los acuerdos entre los partidos para tomar decisiones eran mucho más fáciles. Hoy día que tenemos 4 o 5 partidos de mediano tamaño y representados en el Congreso, nos ha hecho mucho más difícil tomar decisiones. Desde mi gobierno yo propuse que fuéramos a un sistema parecido al francés, semiparlamentario, para obligar que el gobierno tuviera que construir una mayoría parlamentaria para poder tener gobierno. Y de esa manera pudiera haber una toma de decisiones más eficiente en el Congreso. No lo hemos logrado. El país no ha querido discutir eso. Lo volvió a proponer hace unos pocos años un grupo de notables que el gobierno de doña Laura Chinchilla llamó para ver revisiones de nuestro sistema institucional, y el país no ha querido discutir eso. Somos muy conservadores, nos cuesta hacer cambios. Y eso, para mi modo de ver, nos está costando que ahora en Costa Rica eso que usted vivió ya no se vive.
Hoy tenemos un gobierno mucho más lento en la toma de decisiones, tenemos problemas, un bendito puente de una carretera principal que viene desde el aeropuerto, que tuvo fallas, tardó 10 años en arreglarse. De manera que hemos perdido esa situación que tuvimos antes de un gobierno más eficiente. Nos hemos ido haciendo un gobierno mucho más torpe, mucho menos eficiente, mucho más paquidérmico, difícil de que se mueva adecuadamente, perdido agilidad. Doctor. Presidente, usted estuvo participando ayer en un evento sobre la democracia en América Latina y me gustaría ver a grandes rasgos, dentro de lo posible, cuáles son los principales desafíos que tiene la democracia en América Latina, más allá del derecho a concurrir a unas elecciones, a votar o no, porque a veces restringimos la democracia solo a ese aspecto y olvidamos la democracia social, económica, cultural. Desafíos en ese sentido. Primero déjeme dar las gracias a don Julio por el café, que estaba muy rico. Y yo creo que tenemos varios desafíos muy importantes. Algunos son nuestros, otros son del mundo en que vivimos. Los nuestros, para mí el desafío más grande nuestro es que no hemos avanzado lo necesario en la calidad de la educación. Y nos enfrentamos con un mundo donde el cambio, la innovación es la norma. Donde el que antes estudiaba para abogado, salía de la universidad y ya estaba preparado para su vida profesional. Hoy, el que salga de cualquier profesión tiene que estar seguro de que va a tener que estar aprendiendo cosas nuevas y ejerciendo de manera distinta su trabajo, muchas veces a lo largo de su vida. El proceso de automatización, robotización, inteligencia artificial, el mundo en que vivimos nos lleva a una velocidad del cambio que hay que reinventarse uno y las instituciones constantemente. Y eso obliga a un dominio de las habilidades de los muchachos muy fuertes. De los que se quedan con solo una educación secundaria, que debería ser todos, por lo menos llegar a ese nivel, y de los que tienen una educación terciaria universitaria. La existencia de carreras cortas y técnicas con una relación con la parte empresarial en la educación secundaria, sistema dual europeo, alemán, suizo, escandinavo, para lograr de esa manera que haya un potencial de personas que encuentren, que no tienen una educación académica, pero que encuentren que pueden tener un ingreso muy superior al que hoy día tienen, porque tienen más conocimiento y más habilidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Y además, la necesidad de establecer mecanismos de reentrenamiento para los que a través de su vida van a tener que estar cambiando la manera de su forma de trabajar. Estas son cosas muy importantes en que no podemos quedarnos atrás, en que estamos atrás. El segundo gran tema es que estamos viviendo una época en América Latina, empieza a mi modo de ver un poco antes que en los países desarrollados, pero hoy día se dan los dos lados, que es una época de desconfianza creciente en los técnicos, en los políticos, en las élites. La gente no cree que la élite representa su interés, no cree que los técnicos tienen una verdad. Estamos en la época de la posverdad, o con una linda palabra castellana, de la paparrucha, la noticia falsa difundida entre la gente. Y esa posverdad, esos hechos alternativos, esa paparrucha, es una situación en la cual la gente, con su desconfianza, busca reglamentación, busca transparencia, y lo que construye es diques, murallas que impiden la competencia, la rapidez, la eficiencia. Y eso hace una sociedad que se nos ha hecho muy complicada. Y entonces el populismo puede surgir con gran facilidad. Y es el populismo que no apela ni a la inteligencia, ni a la lógica, ni a las tomas de decisiones por sus consecuencias, sino al hígado, al resentimiento, a la envidia. Y eso es un segundo problema muy, muy fuerte que estamos enfrentando en América Latina. Bien, señores, vamos a darle las gracias al presidente Miguel Ángel Rodríguez Echevarría, que fue presidente de Costa Rica del 98 al 2002, mientras terminaban los 2 años de Leonel Fernández y los 2 primeros años de Hipólito Mejía. Tuvimos muy buenas relaciones. En ese momento se estaba elaborando también el Tratado de Libre Comercio. Quisiera también agradecerle algo, y es que un presidente de Costa Rica, un país productor de un café de una gran calidad, nos pide el café de aquí. Le quiero decir que, aunque no es anunciante, es el que lo siembra y lo cosecha, es muy bueno.
el que lo procesa es muy bueno, pero el que lo vende es medio bellaquito. Presidente, gracias por Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido al país. Señores, muchas gracias. Muchas gracias Un placer por su apoyo. compartir con ustedes. Gracias.